Oye, un favor, ¿puedes hacer una oración por el cumpleaños de Armandito antes de comenzar? Por que Dios le bendiga y que lo siga usando como hasta ahora, por favor. Sí, amén. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Dios y Padre, cuántas gracias te damos por tu infinita bondad, Señor, por tu grandeza, Señor, por tu hermosura y también, Padre, por tu benevolencia, Señor, que has tenido en este día, que has permitido, Señor, que nuestro hermano Armando, Señor, pues llegue a un año más de su vida, de su existencia y de su gratitud para contigo, Señor. Yo te ruego, Padre, que sigas obrando en su vida, que le sigas dando, Señor, de tu Espíritu Santo, de ese deseo de conocerte cada día más, Señor, y de ser usado por ti, Padre, para alcanzar a los que le rodean, Señor. Bendícelo, Señor, en esas luchas y batallas que libra, Señor. Prospéralo en sus caminos, guárdalo, Señor, de todo mal, y que tu palabra, Señor, siga haciendo su obra de transformación, Señor, en su vida. Padre bendito, te damos gracias porque pues es un hermano, Señor, que siempre está dispuesto, que tiene, Señor, ese don que le has dado del servicio, Padre, y también, Señor, de escudriñar tu palabra y de compartirla, bendito Dios. Te ruego, Señor, que le sigas usando, Señor, que sigas bendiciendo su vida y que, Padre, todo aquello que anhela su corazón, Señor, que está dentro de tu voluntad, se lo concedas en el bendito nombre, Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Memito. Pues un abrazo desde aquí, Armandito, para ti, ¿eh? Bueno, pues vamos a comenzar, mis hermanos. Hoy llegamos a feliz término con el libro de Éxodo. Realmente ha sido toda una aventura y doy gracias a Dios que ya es nuestro tercer libro completito que estudiamos de la Biblia desde que comenzó este grupo, de ir viendo versículo por versículo, y ha sido una aventura fascinante. Así que quiero empezar, miren, ahí les estoy proyectando, vamos a hacer un breve resumen del libro para rematar ya hoy. Si aprecian ahí un bosquejo que les estoy poniendo, miren. El libro de Éxodo podríamos dividirlo en tres grandes puntos importantes, ¿no? El primer punto es Israel en Egipto, el segundo punto es Israel en el camino al Sinaí, y el tercer punto es Israel acampado en el Sinaí. Y si recordamos rápidamente lo que hemos estado viendo desde que comienza el libro del Éxodo, recuerden que en Génesis 50 termina con la muerte de José, muere toda esa generación, muere el faraón, llega un nuevo faraón, y los hebreos se están reproduciendo cual si fueran búlgaros, tanto que el nuevo faraón ya llega a tener miedo de ellos, de que piensa que se están reproduciendo demasiado, y los ve ya como una amenaza, y entonces los empieza a oprimir, les empieza a cargar calor, como quien dice, con tal de pues que ya no sigan ellos reproduciéndose, pero vemos que eso no funciona, y después vemos cómo Dios, la manera en cómo, cumpliendo su promesa que le hizo a Abraham, que él mismo los iba a sacar de ahí, levanta a un libertador que se llama Moisés. Recordemos bajo qué circunstancias nace Moisés. Moisés nace cuando había órdenes del faraón de matar a todo niño o arrojarlo al río, etcétera, acabar con ellos. Y entonces la madre de Moisés lo que hace es que pone a Moisés en un bambinete, en un Moisésito, una canasta, y lo echa al río, y casualmente ese niño va a dar con la hija del faraón, que se estaba bañándose en el río, ve al bebé y lo adopta, ¿no? Y justamente el Satanás, que quiere utilizar al faraón para destruir a Moisés, ¿sí?, pues justamente Dios le voltea la tortilla y Moisés va a dar justamente a vivir a la casa del faraón. Y así va creciendo por 40 años, ¿sí?, con toda la pompa del palacio egipcio, ¿sí? Y después vemos cómo cuando Dios llama a Moisés, ¿sí?, bueno, recuerden que a los 40 años Moisés mata a un egipcio, ¿sí? Esto le hace huir a Madián, ¿sí?, porque teme por su vida, y Dios le habla ahí a través de una zarza ardiendo, y le da una comisión que tiene que ir a libertar al pueblo, irlo a sacar de
Egipto, y pues Moisés, recuerdan ustedes que pone 1000 trabas y 1000 pretextos y 1000 excusas. Señor, yo no puedo, soy tartamudo y que no sé qué. Pero aún así, finalmente él acepta, sí, y regresa a Egipto para liberar al pueblo. Luego, ahí se va a confrontar con el faraón, del capítulo 5 al 11, viene la confrontación con el faraón. ¿Y cómo es esta confrontación? A través de las plagas que Dios está mandando, que por un lado dice que el faraón endurece su corazón, por otro lado Dios le endurece más el corazón al faraón, y así va, hasta que finalmente en la 10ª plaga, que era la muerte de los primogénitos, sí, es como la estocada para Egipto, ¿no? Dios les dice que esa noche va a pasar su ángel exterminando a todo primogénito de Egipto, no solamente entre los humanos, sino aún entre las bestias, ¿sí? Excepto donde estuviera la sangre embarrada en los dinteles de las puertas, ¿sí? Y entonces, esa noche Dios les había dicho que se prepararan, porque esa noche era el día del éxodo, ese día, el día de la salida del pueblo después de 400 años, y vimos que salieron cargadísimos de riqueza, oro, plata, todo eso, ¿no? Como decía Manuelita, con todos los salarios caídos de 400 años. Y entonces, ahí termina el primer punto, y vamos al segundo punto, que es Israel camino al Sinaí. Después de que ellos salen de Egipto, se acordarán que llegan al mar Rojo, que ya dijimos que no era propiamente el Mar Rojo, sino Mar de Juncos se llama, ¿sí? Y el ejército de Faraón viene siguiéndolos. Y ellos llegan en un momento en que se sienten aterrados. ¿Por qué? Porque ve que vienen los egipcios, el mar está enfrente, no, ahora sí como que se sienten ya acorralados, atrapados y sin salida, ¿sí? Pero nuevamente ahí Dios hace el milagro de abrir el mar, ¿sí? Y recordarán ustedes cómo cruzan el mar, ¿sí? Lo cruzan en seco porque Dios manda un viento que hace que se abra el mar, ¿sí? Y pasa todo el pueblo de Israel, cruza el mar. Y cuando los egipcios intentan cruzar, pues Dios cierra el mar y acaba con el ejército de Egipto. Y ellos están ya del otro lado regocijándose y, como dicen, shalala, y Moisés saca el tequila y vamos a brindar por el gozo y todo esto. Pero rápido el gozo se les va al pozo, porque ya después de que terminan de regocijarse y que empiezan a caminar rumbo al Sinaí, recuerden, a la península del Sinaí, que estaba hacia el sur, tienen que hacer ese recorrido, ¿sí? Comienzan las murmuraciones, comienzan las quejas, ¿sí? Llegan a un lugar que recuerdan que se llama Mara, ¿sí? Que ya venían sedientos, y resulta que en Mara las aguas estaban amargas. Comienzan las quejas del pueblo de Israel en contra de Moisés, que mejor los hubiera dejado en Egipto. Total, Moisés acude a Dios, ¿sí? Y Dios le dice que arrojara un arbusto ahí sobre las aguas, y las aguas se volvieron dulces, ¿sí? Y ya después de ahí los lleva a Elim. Recordarán ustedes que ahí sí encuentran agua en abundancia, encuentran palmeras, etcétera. Pero después se empiezan nuevamente a quejar de que tenían hambre, que no tenían que comer, que extrañaban Egipto. Bueno, Dios les manda el maná, alimento con el cual los mantuvo Dios todos esos años en el desierto. Dios los mantuvo con el maná. Recordarán que ellos tenían que tomar una porción diaria de maná, nada más lo que se iban a comer, no podían agarrar más porque iba a crear gusanos, ¿sí? Se iba a echar a perder. Y el 7º día no debían recoger maná, Dios les mandaba doble provisión un día antes. Era un acto de fe, vimos que algunos no obedecían y el maná se les echaba a perder. Y después nuevamente, después que tenían sed, otra vez ya casi en las faldas del monte Oreb, se vuelven a quejar porque no había agua. Otra vez empiezan las murmuraciones en contra de Moisés. Y recuerdan cómo Dios les da agua a través de la roca, ¿sí? Que golpea la roca, y vimos que realmente esa roca era un tipo de Cristo también, ¿no? Y les da de beber el agua. Ya después vemos que en el capítulo 18, él se reúne con su suegro Yetro. ¿Recuerdan a Yetro, el suegro de Moisés? Que le da un sabio consejo, que Moisés, tú no puedes con toda la carga, aprende a delegar. Ahí aprendes un principio, que en la obra de Dios hay que aprender a delegar, porque no hay nadie que pueda hacerlo todo él solo. Entonces, ¿qué sería de los que están participando en la obra si no tuvieran quien les apoye, no? Siempre es un sabio consejo ese. Pero ya una vez que están ahí en el Sinaí, ya llegan a las faldas del Sinaí. ¿Se acuerdan ustedes que Moisés sube al monte para recibir los mandamientos de Dios?
¿sí? En el Éxodo 20 le da los mandamientos. El pueblo se compromete a cumplir todo lo que Dios había dicho, ¿sí? Y dice, todo lo que Jehová dice, eso haremos, ¿sí? Pero ni tardos ni perezosos, rápidos se les olvidó. Nos dice la escritura que Moisés ya había tardado 40 días, no bajaba. El pueblo se desesperó, comienzan a presionar a Aarón, que le dicen, a este Moisés, quién sabe qué le habrá pasado, ¿sí? Así que haznos dioses para que nos lleven, o sea, les vaya guiando el camino, que les hiciera Dios. Y comentábamos que, ¿por qué Aarón hizo esto? Bueno, veíamos también que pues su condición espiritual no era seguramente muy fuerte, porque se dejó influir por la mayoría, ¿sí? Ellos nuevamente regresan a la idolatría, querían ver dioses, ¿sí? Finalmente Aarón termina cediendo y les dice, pues tráiganme su oro y todo, y construyen el becerro de oro, ¿sí? Y comienza el destrampe ahí entre los israelitas, ¿sí? En algo que degeneró ya hasta en inmoralidad sexual. Y mientras Dios está haciendo en la cima del monte un pacto con Israel, Dios le dice a Moisés, baja porque el pueblo ya está haciendo de las suyas. Rápido se les olvidó que habían dicho que iban a hacer lo que Dios decía. Y lo primero que decía, el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen. Y fue justamente lo que estaba haciendo el pueblo, en un desenfreno total. Entonces Moisés baja, ustedes se acuerdan, baja y rompe las tablas que Dios le había dado, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel había roto el pacto con Dios, ¿sí? Entonces, ya después del versículo 33 al 34 vemos que a causa de eso, sí, Dios le dice a Moisés que ya no va a seguir él con ellos, que los va a llevar a la tierra, pero que él ya no los va a acompañar porque cada ratito lo hacían enojar y en una de esas podía exterminarlos. Vimos cómo Moisés intercede por el pueblo, ¿sí? Dios dice, ok, está bien, voy a ir con ustedes, ¿sí? Vimos también, recordarán que Moisés pide que, Señor, muéstrame tu gloria, ¿sí? Y vimos que la gloria de Dios le dice, te voy a mostrar mi gloria, y le predica un sermón acerca de sí mismo, de cómo es Dios, recordarán, lo vimos hace 8 días, ¿sí? Y Moisés queda humillado ante la grandeza de Dios, ¿sí? Entonces, hoy vamos a terminar, llegamos hasta el capítulo 36, donde ellos ya comienzan a construir bueno, se acordarán que hacen la cooperacha voluntaria y todo el mundo empieza a traer todo lo que Dios había pedido, oro, plata, bronce, madera, pieles, todo, ¿sí? Llegó el momento en que ya era tanto lo que estaban llevando que Moisés tuvo que parar ya la ofrenda y dice, ya no traigan más, ¿sí? Comienzan a construir el tabernáculo, y hoy vamos a continuar con el capítulo 37, que algo que mandó Armandito en estas semanas decía que prácticamente era lo mismo que estábamos viendo. Pero recuerden que en los capítulos anteriores, en el 25, 26, Dios simplemente está dándole las instrucciones a Moisés. Ahora aquí estamos viendo que ya lo están llevando ahora a cabo, pero lo curioso es que tal como Dios había dicho, es como lo empiezan a hacer. Y lo primero que empiezan a hacer en el capítulo 37 es el arca. Recordarán que el arca era una caja de madera de acacia, cubierta de oro como un baúl, ¿sí? Que ahí estaba contenido las tablas de los 10 mandamientos, contenía también la vara de Aarón que reverdeció y una vasija de maná, y construyeron también el propiciatorio. ¿Qué era el propiciatorio? El propiciatorio, ¿sí están viendo ahí la imagen? Sí. Ok. El propiciatorio era una tapa de oro macizo, de oro también, con 2 querubines, ¿sí? Era justamente ahí donde se iba a revelar la presencia de Dios, en el propiciatorio. Y vean lo que significaba el propiciatorio. Hagan de cuenta como que el propiciatorio, que es la tapa, ¿sí? Y hacía que ya Dios no estuviera viendo la ley que hemos quebrantado, la ley que nos condena, sino que veía la sangre, ¿sí? Y eso, al ver la sangre, ya no nos aplicaba pues el castigo, porque ahora Dios veía la sangre, ¿sí? Exacta, la sangre del animal sustituto. Que recuerden ustedes que en el sacrificio, en vez de que muriera el pecador,
Moría un animal inocente en sustitución del pecador y la sangre se regaba, se esparcía sobre la tapa del propiciatorio. Bueno, eso es lo primero que ellos empiezan a... Si ustedes observaron, no sigue el mismo orden como Dios le fue diciendo a Moisés. El orden varía un poco, pero las instrucciones y los detalles son exactamente los mismos. Y luego, después de eso, construyen la mesa de los panes de propicio. ¿Perdón? A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Oí que one question. No, perdón, señorita. Bueno, después del arca, del pacto y del propiciatorio, construyen la mesa de los panes. ¿Se acuerdan? También era construida de madera de acacia, también cubierta de oro. Y contenía 12 panes que representaban la presencia de Dios y el sustento de Dios. Eran 12 panes, sí, que representaban a cada una de las tribus, ¿no? De alguna manera eso también nos está hablando, esto también apunta a Jesucristo, porque después vendría el verdadero pan del cielo, que era Jesucristo, ¿sí? Después de eso construyen el candelabro. El candelabro también, que tenía 7 brazos, ¿sí? Que se llenaba con el aceite. Era la única luz que había dentro del tabernáculo, era la del candelabro, ¿sí? Y eso también apunta a Jesucristo. La única luz que hay en el mundo es la luz de Cristo. Entonces, esto también estaba apuntando a Jesucristo, al candelabro. Recuerda, 24 horas del día. Sí, siempre tenía que estar prendido eso, ¿sí? Era la única luz. Los sacerdotes se tenían que encargar de que eso estuviera constantemente prendido. Y cada detalle del mobiliario del tabernáculo era una tipología de Jesucristo. Después de eso nos dice que construyen el altar del incienso. ¿Cuál era el altar del incienso? Era donde ellos quemaban incienso, y el humo, ¿sí? Significaba cómo subían las oraciones a Dios. Recordemos que también era de madera de acacia, estaba también recubierto de oro, tenía su cornisa, 4 cuernos también, y tenían los anillos de oro igual que los otros mobiliarios que servían para transportarlo, con varas que eran de madera de acacia también y cubiertas de oro. Después también menciona ahí en la secuencia cómo van construyendo las cosas, que el aceite de la unción, ¿sí? Ellos preparaban ese aceite, no era cualquier aceite, ellos mismos lo preparaban, y lo preparaban con mirra, canela aromática, cálamo aromático, cassia y aceite de olivas. Preparaban, o sea, no era cualquier aceite, tenía que ser preparado tal como Dios lo había estipulado. Y estamos viendo hasta aquí que ellos están siguiendo al pie de la letra todo tal como Dios lo dijo. O sea, no es que el escritor quiera repetir las cosas, es que para enfatizar que lo que Dios determinó se está siguiendo, pero al pie de la letra. Tiene que ser tal y como Dios lo dijo. Construyeron también el incienso que ellos quemaban, también con especies aromáticas. Ellos mismos preparaban ese incienso, que era el que lo quemaban ahí en el altar del incienso. Vemos también ahí en el capítulo 37 cómo ellos también fabricaban su propio incienso. Y luego vemos el altar del sacrificio. El altar del sacrificio, eso ya estaba, recordarán ustedes, estaba fuera del tabernáculo, o sea, en el atrio, en el patio, ¿sí? Que era después de la puerta principal del atrio, lo primero que se veía era el altar del sacrificio, que era donde quemaban a los animales. Era también el altar del holocausto, donde eran sacrificados los animales. Recordarán ustedes que cuando alguien llegaba a presentar una ofrenda con un animal, le transferían los pecados al animal, el animal era descuartizado y se quemaba ahí. Ahí era donde se llevaban a cabo todos los sacrificios. Y ese era el más grande de todos los objetos del tabernáculo. Recuerden, tenía como una parrilla. Como yo les dije, hagan de cuenta que era un anafre grandote, ¿sí? Donde era el mueble más grande, porque sacrificaban a veces ahí ganado bovino, que eran animales grandes. Luego vimos también que construyen, después de eso nos dice que construyeron la fuente o el lavatorio, que eso era de bronce. ¿Se acuerdan de dónde salió el bronce? Nos dice que de los espejos
de los espejos de las mujeres, trajeron sus espejos, que en ese entonces los espejos no eran como los conocemos hoy, sino eran metales pulidos de bronce, donde se reflejaba más o menos ahí la imagen de la persona. Bueno, pues trajeron sus espejos. Esa fuente también apuntaba a Cristo. ¿Por qué? Porque para entrar a la presencia de Dios, los sacerdotes, todos ellos se tenían que lavar antes. De alguna manera, nosotros para tener acceso a Dios, también necesitamos limpieza, ser lavados por la sangre de Cristo. Entonces, nuevamente, ese mueble también está apuntando a Jesús. Después de eso, dice que construyeron el atrio, o sea, la barda, digamos, que era hecha de telas de lino fino, ¿sí? Todo eso rodeaba esa es una vista ahí panorámica del tabernáculo, ¿sí? Ustedes verán ahí que ahí está el altar del holocausto, ¿sí? El altar de los sacrificios. Luego, entre el altar de sacrificios y la entrada propiamente dicha al tabernáculo, está el lavatorio, que era de bronce. Y ya después vemos ahí el tabernáculo, el interior del tabernáculo. Y después en el capítulo 38 nos menciona la cantidad de metales que se requirió. Por ejemplo, nos dice que de oro se requirió 29 talentos y 730 ciclos. De plata 100 talentos y 1775 ciclos. De bronce 70 talentos y 2400 ciclos. Si hacemos una conversión, fíjense qué interesante. Un talento pesaba 34 kilos y un ciclo 11 gramos. Entonces, si hacemos la conversión, vamos a ver la cantidad de oro que utilizaron fue alrededor de arribita de oro, poco más de 1 tonelada de oro. De plata requirieron como 3,5 toneladas aproximadamente de plata. Y de bronce 2,6 toneladas. Fíjense, además de otras donaciones que hubo, pero imagínense el valor, si eso existiera hoy en día, ¿cuánto valdría en dinero? O sea, fue una obra costosísima. Pero ¿para quién era? Era la habitación, lo que iba a ser la habitación de Dios, ¿sí? Donde Dios había determinado que Él quería morar con su pueblo. Y no iba a ser cualquier carpita que a ellos se les hubiera ocurrido. El fin justificaba el medio y la cantidad de material que se llevó. Después ya en el capítulo 39 nos se comienza a mencionar que después construyeron el éfod. Recuerdan, el éfod era como un delantal, un mandil. Ahí nada más se aprecia la parte delantera, pero había otra parte igual que era la parte posterior. Recordarán ustedes que esas dos piezas se unían arribita de los hombros por 2 piedras, y sobre esas piedras había 12 piedras también, que simbolizaban a las 12 tribus de Israel, y representaban cómo el sumo sacerdote, que era Aarón, llevaba la responsabilidad de esas tribus, o sea, como que las llevaba en sus hombros, ¿sí? Era el responsable. Y después construyeron el pectoral, que era otra pieza donde también había 12 piedras, ¿sí? Y nos dice que estaban sobre su corazón, lo cual indica que tenía la responsabilidad de las tribus de Israel y lo tenía que hacer con amor. Esas 12 piedras igual representan a cada tribu de Israel. Ahí también mencionamos que había 2 piedras adicionales, que era el Urim y el Tumim, ¿sí? Que se utilizaban esas, no se sabe muy a ciencia cierta cómo funcionaba esto, pero era para buscar la voluntad de Dios también, ¿sí? Después nos menciona que construyeron el manto del éfod. Por eso les digo, no estoy entrando mucho en detalle, porque esto lo vimos en los capítulos anteriores, ¿sí? Y aquí simplemente ellos ya lo están realizando, ya lo están llevando a cabo. Y el punto es que todo es tal como Dios lo dijo. El manto del éfod era el que iba encima de la túnica de lino, ¿sí? Recuerdan que tenía en la parte de abajo cascabeles, para que eso, mientras el sacerdote estaba ministrando adentro, se estuviera oyendo el sonido. Si se oía el sonido de los cascabeles, eso indicaba que el sacerdote aún seguía vivo. ¿Por qué? Porque si algo llegaba a ser mal el sacerdote, ahí caía fulminado, moría, ¿sí? Entonces, y después nos menciona el manto de lino fino, ¿sí? Y el cinto. Entonces, recordarán ustedes que nos dan hasta instrucciones de los calzoncillos de los sacerdotes, las descripciones de esos calzones que tenían que usar, ¿sí? Entonces ellos después se ponían el manto de lino fino, encima se ponían el manto del éfod, ese azul, el de los cascabelitos, luego se ponían el éfod, luego el pectoral,
¿sí? Y después se ponían lo que aquí nos menciona la mitra, que era el gorro que se ponían acá en la cabeza, la placa de oro que iba al frente, que decía, esa placa decía santidad a Jehová. Y finalmente llegamos al capítulo 40, ¿sí? Entonces todo esto ellos lo han construido, pero todo está por separado, ¿sí? No crean, todavía no se ha armado nada. Ya está hecho todo, pero ahora falta armarlo, ¿sí? Y entonces ahí es como vemos cómo tiene que terminar, ¿sí? Entonces Moisés comienza a construir las cosas, ahora sí comienza a armar el tabernáculo, ¿sí? Y después de armar el tabernáculo, ¿sí? Viene el ungimiento de Aarón y de sus hijos, ¿sí? Entonces, iba a ser toda una ceremonia. Moisés tenía que ungir, santificar todo el tabernáculo, todos los muebles los tenía que ungir. Y después de esto tenía que ungir a Aarón y a sus hijos, que iban a ser Aarón el sumo sacerdote, los hijos los sacerdotes, ¿sí? Y después vamos a ver, ahora sí vamos a nuestras Biblias, al capítulo 40, acompáñenme. Eso sí quiero que lo leamos. A partir del capítulo 34. 34. Sí. Capítulo 40, versículo 34 al 38. Ya después de que ya se hizo todo, de que ya se armó el tabernáculo, que ya fue ungido el tabernáculo, que ya fue ungido Aarón, que ya fueron ungidos los hijos, ¿sí? Ahora sí viene ya el cierre del libro, ¿sí? El cierre del libro. ¿Ya están ahí en el capítulo que les digo? Sí. Amén. Ok. Dice así, ya una vez que ya estaba todo listo, dice así, versículo 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Es lo que le llaman la Shekinah, ¿sí? La gloria de Dios, ¿sí? Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. O sea, esta nube indicaba una cosa, la presencia de Dios. Y la presencia de Dios indicaba que Dios estaba satisfecho con lo que habían hecho, ¿sí? Que lo hicieron todo al pie de la letra, siguiendo cada instrucción de Dios, la siguieron. Entonces, ya una vez que ya está hecho, desciende la nube era, eso es una teofanía, recuerden, es una representación visible de Dios, ¿sí? Y esa representaba la gloria de Dios, la presencia de Dios, ¿sí? Morando en medio de ellos, ¿sí? En el tabernáculo, ¿sí? Luego nos dice aquí, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel, en todas sus jornadas. Recuerden que esta nube, que no era otra cosa más que la presencia de Dios, no solamente significaba que Dios estaba presente entre ellos, sino que además era una guía para ellos. ¿Por qué? Porque mientras la nube estuviera ahí quieta, digamos, ellos permanecían ahí. Si de repente la nube empezaba a levantarse y se movía, ellos tenían que desmantelar todo el tabernáculo, desmantelar todas sus tiendas de campaña y empezar el peregrinaje. Hasta donde la nube se posara, ahí tenían que volver a armar el campamento ellos. Y así es como termina realmente este libro de Éxodo, ¿sí? El libro de Éxodo que comienza con la salida de Egipto, ¿sí? Cómo Dios los libera, cómo Dios los va guiando y proveyendo a través del camino hasta llegar al monte Sinaí, que era donde tenían que ofrecerle sacrificios a él. Cómo Dios dedica tantos capítulos, casi el 40% del libro son a la construcción del tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios deseaba morar con su pueblo, ¿sí? Pero tenía que ser como Dios dijera, no iba a ser como al hombre se le ocurriera, tenía que ser como Dios dijera, ¿sí? Y la presencia de Dios indica que Dios estaba satisfecho con ellos. Entonces, después vamos a ver adelante, no sé si recuerdan ustedes que más adelante Dios les dice, donde construyeran el tabernáculo, acuérdense que la entrada del atrio siempre tenía que estar apuntando hacia el este, ¿sí? Para que cuando ellos entraran, ellos entraban dándole la espalda al sol, porque recuerden que en esas culturas paganas ellos adoraban al sol.
Y entonces ellos tenían que adorar al Dios verdadero, dándole la espalda al sol, porque ese era como, el sol era, digamos, de los meros dioses de las culturas paganas. Entonces ellos llegaban, tenían que acomodar el tabernáculo con la puerta del atrio apuntando hacia al este, ¿sí? El candelabro debía de apuntar hacia el sur, la mesa de la proposición hacia el norte, y el lado opuesto, la parte trasera del tabernáculo, debía apuntar hacia el occidente. Ok. Dios les iba a decir cómo se iban a acomodar las tribus. Y esto es interesante porque miren, ahí se acuerdan ustedes que yo les dije que, y esto no lo había yo notado hasta ahora que leí en un comentario eso, las 3 tribus más numerosas eran la tribu de Judá, de Zabulón y la de Isaacar. Eran las más numerosas. Y a ellos les dice que deben de acomodarse en el frente del tabernáculo, que era el lado oriente, y las tribus más pequeñas del lado poniente, ¿sí? La parte trasera, y las otras 2 tribus intermedias, unas 3 al norte y 3 al sur. Y cuando ya quedaban acomodadas las tiendas de campaña, hacían una vista panorámica como si la estuvieran viendo desde un avión, se formaba una cruz. Vean qué interesante esto, que ¿de quién está hablando esto? ¿A quién está apuntando? ¿A quién señala todo esto? A Jesús. Entonces aquí démonos cuenta que todos los detalles del Éxodo no es más que figuras de Cristo. Todo eso está apuntando a Jesucristo, aún el mismo acomodo de las tribus, ¿sí? Y bueno, y aquí es realmente donde termina el libro, ¿sí? Termina con la construcción del tabernáculo. Ahora, como yo les dije, este no nos iba a tomar mucho tiempo porque era prácticamente volver a ver lo mismo. Simplemente era ver que todo se hizo tal como Dios lo estableció, ¿sí? Y terminan construyendo el tabernáculo, la morada de Dios, donde Dios iba a habitar con su pueblo. Y ahí termina este libro de... Bueno, aquí, si hay algún comentario o alguna pregunta, algo que quieran... Ahorita es cuando, y ahorita quiero que empecemos a ver una introducción al libro de Levítico, para que la semana próxima ya entremos de lleno al capítulo 1 de Levítico. Entonces, adelante, les escucho. Si alguien tiene algún comentario, adelante, o alguna pregunta. A ver, escúcholes. Japón, nada más una pregunta. En cada ocasión que ellos establecían nuevamente el tabernáculo, ¿era la misma posición? Sí, exactamente. O sea, siempre la entrada del atrio tenía que estar apuntando hacia el este. Siempre tenían que acomodarlo así. No podían acomodarlo de otra forma, porque era la manera como ellos, al entrar al tabernáculo o al atrio, entraban adorando siempre o dándole la espalda al sol. Eso era el propósito. Entonces, donde plantaran el tabernáculo, siempre debe de estar apuntando la entrada del atrio hacia el este, ¿sí? Y siempre el candelabro tenía que estar hacia el lado sur, la mesa de los panes hacia el lado norte, ¿sí? Y así quedaba ya bien acomodado el tabernáculo, como Dios había indicado. Pero sí, a donde lo pusieran siempre tenía que ser... Siempre tenía que ser la misma ubicación. Exactamente. Con la entrada al atrio siempre apuntando hacia el este. ¿Podría ser que este acomodo fuera dándole la espalda a la idolatría a cualquier dios pagano y dándole la gloria y la honra al Dios verdadero, que era Jehová? Sí. ¿No? Así es, en efecto. O sea, eso era realmente lo que significaba que siempre estuvieras hacia el este, era dando espaldas a la idolatría, ¿sí? Ok, ¿algo más? Brendis, creo que tiene preguntas. Adelante. No. ¿No o sí? Oye, por ejemplo, el sacerdote, ya ves que entraba con oro y todo su vestimenta era muy fina. Ajá. Y en el caso de Jesucristo, él fue muy humilde, muy situación, tiene un contraste, ¿no? Sí. Bueno, más que nada es porque todo el oro, eso que recuerden que la vestimenta del sumo sacerdote era muy pesada, muy hablando materialmente era muy costosa, pero tenía una simbología. Por ejemplo, el oro era un símbolo de realeza, y entonces ese símbolo más que nada significa que el sumo sacerdote es rey, y eso es lo que representa en Jesucristo, que Jesús es nuestro rey, ¿sí?
No es porque fuera un signo de ostentosidad, de que era ostentoso, pues, sino más bien era el significado del oro, que era la realeza, ¿no? Siempre el oro significaba realeza. Entonces, esa era la razón, que más que nada era lo que representaba el oro, ¿sí? Esa pregunta es la que yo quería hacer, precisamente porque es tanto oro, tanta ostentación, pero ya está explicado, gracias. Por la simbología que tenían, lo que representaban esos metales, ¿no? Y, o sea, nosotros tenemos en Jesucristo ahora nuestro sumo sacerdote, ¿sí? Que es nuestro rey, él es, y entonces eso es lo que representaba el oro. Sí, podríamos decir, aunque era ostentoso, que era una sombra simplemente de lo que venía a ser realmente el sacerdote, que era Jesús, ¿no? Porque Jesús, como decía Uriel, vino de una manera humilde. Él dejó su gloria, dejó su reino para venirse a humillar ante nosotros, ¿no? Pero vendrá nuevamente como el rey. Exacto. Esto es importante. No solamente la vestimenta del sacerdote, sino todo el mobiliario del tabernáculo, ¿sí? Como dice Leti, era, en el libro de Hebreos lo explica, era sombra de lo que había de venir. O sea, ¿qué es más importante? ¿La sombra o la imagen que proyecta esa sombra? Les ponía yo un ejemplo. Vamos a suponer que una luz me está dando a mí y atrás de mí hay una pared y ahí se proyecta mi sombra. Bueno, ¿qué es más grande? ¿Mi imagen o la sombra? Leti, ¿a quién va a abrazar? ¿A mí o a la sombra? Obviamente. Entonces, dice que todo eso era sombra de lo que había de venir. ¿Por qué? Porque después iba a venir algo que era mucho mayor. Fíjate, con todo y su oro y todo, iba a venir alguien más grande que todo eso, ¿sí? Iba a ser no solamente mayor que eso, sino totalmente pleno, pues, perfecto. Jesús vino a ser el sumo sacerdote perfecto, ¿sí? Y su sacrificio mayor que todos los sacrificios que se hacían en el altar del holocausto. Ahora nosotros, David, de acuerdo a lo que dice Pedro, somos ahora sacerdotes de Dios nosotros, ¿sí? Porque tenemos acceso a su presencia. Recuerden, en el libro del Éxodo, los únicos que podían entrar al tabernáculo eran los sacerdotes. Y al lugar santísimo era solamente el sumo sacerdote. Era el único que tenía acceso ahí. Si a alguien se le ocurría entrar, fulminado. Ok. La muerte de Cristo rompió ese velo y ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. ¿Qué más? Un comentario así. Tú, Armandito, algo de lo que tengas que compartirnos esta semana. Sí, Memo levantó la mano. ¿Dónde está Memito? Es que tiene cerrado su video y no vi la mano, pero adelante, Memito. No, la levantó en ok. Adelante. Me quedé nada más con un poquito de confusión, porque en el capítulo 35, versículo 21, menciona acerca del tabernáculo de reunión. En 35, 21. Y lo menciona del tabernáculo del testimonio. Entonces ahí me quedé un poquito confundido si se refiere al mismo. No. O qué es ahí. No, pero a ver, estamos hablando creo de lo mismo, dice, desde el 20. Ya lo habías comentado, Japón. A ver. Que en ese entonces se habían dado las instrucciones y era una tienda que Moisés ocupaba para hablar con Dios, pero era antes de construir el tabernáculo. Bueno, pero a ver, vamos a ubicarnos porque sí hay una confusión. Después de que el pueblo vio lo que había acordado con Dios, que después del incidente del becerro de oro, recuerdan ustedes que Moisés traslada su tienda lejos del campamento, pero ahí le está llamando tabernáculo de reunión también.
Pero ese no es el tabernáculo de reunión, porque ese todavía no se construye, sino se empieza a construir hasta el 35. Entonces ahí estamos hablando de la tienda de campaña de Moisés, que también le llama tabernáculo de reunión, que era donde se consultaban todos los asuntos. Y ese hecho de que Moisés se llevó su tienda lejos, representaba o significaba el alejamiento que hubo con Dios por parte del pueblo. Pero aquí en el 35, aquí ya empiezan a traer las ofrendas. Dice, el pueblo trae la ofrenda, dice, y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés, ¿sí? Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión. Aquí apenas te están trayendo las ofrendas para el tabernáculo de reunión, pero aquí se está hablando del tabernáculo que finalmente se construyó. Simplemente lo que pasa es que están apenas trayendo las ofrendas. Nos está diciendo que son todas las personas a que Dios les dio la voluntad, sí, con espíritu de voluntad, empezaron a traer sus ofrendas, sí, para construir el tabernáculo de reunión, pero apenas están trayendo las donaciones, pues, para construir el tabernáculo. Todavía no estaba construida, apenas están trayendo las ofrendas, y en estos capítulos empiezan a traer todo el material que se requiere, empiezan a construir por separado todo el mobiliario, ¿sí? Y hasta el capítulo 40 le dicen a Moisés, aquí ya está todo, aquí están ya las cortinas, está la mesa, está todo, y Dios le dice ahora sí, levanta el tabernáculo, porque en el 14 dice, en el 40 dice, 41, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y cubrirás con el velo. Le empieza a decir todo lo que tiene que hacer, pero es hasta aquí, en el capítulo 40, ahí ya está todo reunido ya. Ahora ya es tiempo de comenzar a hacerlo. Ahora, ¿cuánto tiempo? ¿Sí aclara la duda, Memito? ¿O no estoy siendo claro? Sí, en parte nada más. El otro cachito es el de 38-21, que le llama tabernáculo del testimonio. 38-21. Dirección de la obra. Estas son las cuentas del tabernáculo del testimonio, las que se hicieron por orden. Sí, seguimos hablando de la misma obra. ¿Sí? Ok, sí. Digamos, el tabernáculo de reunión del 35 y el testimonio del 38 es el mismo. Estamos hablando de lo mismo, sí, estamos hablando de la misma construcción. Ahora, no sé si ustedes notaron o sacaron cuentas cuánto tiempo les tomó construir todo, no el armar el tabernáculo, porque ya estaba esto listo y eso lo hacían rápido. El construir todo el mobiliario, las vestimentas, ¿cuánto tiempo les tomó? A ver, échenle cuentas. No les llamó la atención, no sacan. Miren, fíjense en el 40, en el capítulo 40. Dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo. O sea, vamos a hacer un poco de historia. Cuando Dios le habló a Moisés en Egipto, cuando le venía la Pascua, dijo, hoy sería el primer día del primer mes. El día 14 van a matar al cordero, ¿sí? Para celebrar la Pascua. En el primer mes, que era el mes que se llamaba el mes de Abib. Entonces, ellos salieron de Egipto el día 14 del primer mes, que era el mes de Abib, ¿sí? ¿Sí estamos bien hasta ahí? Sí. Ese era el día 14 del primer mes del primer año, ¿sí? Aquí le está diciendo el primer día del primer mes del segundo año. Entonces, ha pasado ya un año. Desde que ellos salieron de Egipto, aquí ha pasado ya un año. Pero si vemos cómo va diciendo la Biblia que ellos llegaron, después de que salieron de Egipto, llegaron a los 3 meses al Sinaí, ¿sí? Y después de esos, entonces ahí llevamos ya 3 meses, ya están en el Sinaí, han pasado 3 meses. Luego Moisés estuvo casi 3 meses en la cima del monte. Recuerden, primero estuvo 40 días
Bajó y luego estuvo otros 40 días, nos da 80 días, entonces prácticamente otros 3 meses, ¿sí? Entonces 3 meses que les tomó en llegar al Sinaí, 3 meses que Moisés anduvo allá en la cima, ¿sí? Llevamos ya 6 meses. Y si van a levantar ya el tabernáculo el primer día del primer mes del segundo año, ¿cuánto tiempo les tomó entonces? 6 meses. ¿Me entienden? ¿Sí me explico? 3 meses les tomó llegar al Sinaí. 3 meses anduvo Moisés allá en el monte, ¿sí? Y si el tabernáculo lo levantaron el primer día del primer mes del segundo año, quiere decir que transcurrieron 6 meses más. Entonces prácticamente les tomó 6 meses estar construyendo, o sea, una obra así de costosa, de meticulosa, de detallada, no le iban a hacer de un día para otro. Les tomó 6 meses construir todo eso, que de todos modos es un tiempo prácticamente récord. La cosa es que para cuando ellos levantan el tabernáculo, ¿sí? Prácticamente tiene 1 año ya que salieron de Egipto. Fíjense al año. Ahorita vamos a ver por qué es importante esto, porque ahorita que entremos al Levítico vamos a ver que entonces el libro de Éxodo cubre un periodo de tiempo de 1 año. Si se cree que ellos salieron de Egipto en el año 1445 antes de Cristo, y ha pasado 1 año, entonces estamos hablando del año 1444 antes de Cristo. ¿Sí me explico? Luego se me hacen bolas con esto de las fechas antes de Cristo, pero ha transcurrido 1 año. Y vamos a ver ahorita, entonces, el libro del Éxodo cubre 1 año de tiempo. Y vamos a ver ahorita cuánto va a cubrir el libro de Levítico, pero bueno, ahorita que demos la introducción al Levítico, vemos el libro de Levítico, qué periodo de tiempo cubre. Pero ¿algún otro comentario? ¿O duda? Tengo un comentario, Juan Carlos. Sí, adelante. Tengo entendido que para la construcción del tabernáculo se utilizaron solamente hombres del pueblo de Leví. Incluso para armar y desarmar el tabernáculo cuando se trasladaban, simple y sencillamente el pueblo de Leví, o sea, los levitas, eran los únicos encargados de realizar ese trabajo. Sí, exactamente. Esa fue Dios nombró a esta tribu como la encargada de todos los asuntos del tabernáculo. Por eso es que esta tribu no recibió en herencia tierra. Cuando llegaron a Canaán, a ellos no les tocó ni 1 metro cuadrado de tierra. Porque entonces de aquí iban a vivir. Ellos tenían que dedicar de lleno al tabernáculo. Al servicio del tabernáculo. Pero de aquí iban a vivir, pues tenían que vivir de los diezmos que tenían que darles las otras tribus para que ellos subsistieran. Pero sí es correcto eso. ¿Algún comentario más? Ale, ¿entraste de la mano? No, sí, también sabía yo que era el pueblo de Leví que movía Exactamente. Y cada uno sabía ya lo que tenía que cargar, nada de que, yo qué cargo, no, ya cada quien sabía lo que le tocaba. A ver, ustedes van a cargar esta vara, ustedes van a cargar esta tabla, y así, todo el mundo sabía ya lo que tenía que hacer. Todo estaba perfectamente organizado para trasladar todo lo que implicaba el tabernáculo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Miren, básicamente el libro del Éxodo es la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel, ¿sí? Y eso tiene mucha analogía con nosotros también, porque así como Israel fue libertado o liberado de la esclavitud en Egipto, así también Dios, ¿sí?, nos ha libertado a nosotros de la esclavitud del pecado. Hay mucha similitud con lo de nosotros, ¿sí? Por medio de Jesús. Exactamente. Tenemos nuestro libertador, que es Jesucristo. ¿Alguien más que quiera compartir algo o alguna duda? ¿O qué les representó, qué les significó el estudio de Éxodo para ustedes? O sea, alguien que quiere decir, bueno, Éxodo me representó esto o lo otro. Digo, porque es un libro que pues, hemos tratado de estudiarlo con detalle, verso por verso. Y forzosamente Dios tuvo que hablarnos a nosotros. Una de las cosas que yo veo es que la necedad que siempre mostró el pueblo de Israel, pues a veces nosotros parecemos también israelitas, porque a veces también estamos necios y necios, ¿sí? A mí me llama... Aquí se ve muy claro cómo el pueblo de Israel, en todo su trayecto de
cuando ellos estaban en el momento de la idolatría y luego poco a poco cómo fue cambiando el pueblo hasta de nuevo manifestar la fe en Dios y liberarse de todo ese pecado y estar creyendo en Él, y Dios dándose cuenta de que su pueblo realmente ya lo sigue, ¿no? Así es. Es correcto. Sí, a mí también me llama la atención ver cómo nosotros ahora, ya estando en Cristo, muchas ocasiones decimos, queremos regresar a Egipto, ¿no? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las enfermedades o simplemente cuando viene la primera dificultad en el hogar, con la familia, queremos regresar a Egipto. Estaba yo mejor, más cómoda en Egipto, ¿no? Y empieza uno a añorar las cosas del mundo. Entonces, esto nos enseña o nos deja como ejemplo que debemos de estar firmes en Cristo y no volver a Egipto. Como dijo Berenice hace 8 días, no vuelvo atrás, y es como si dijera, no vuelvo a Egipto. Porque recuerden, a veces ya Dios había libertado a su pueblo, pero el corazón de su pueblo seguía en Egipto todavía. Y luego salió a relucir eso. Estaban pero atestados de idolatría ellos. Añoraban los placeres de Egipto, la buena comida de Egipto, ¿sí? Y a veces de alguna manera nos pasa a nosotros lo mismo como cristianos, que a veces añoramos la vida cómoda que podíamos disfrutar antes, ¿no? Pero siempre vale la pena seguir a Dios. ¿Algún comentario más? Juan Carlos, yo tengo una duda, no sé si esté bien mi pregunta, pero fíjate que yo he visto hay muchas iglesias católicas que, no aquí, pero en pueblitos, mucha ostentación en la iglesia, hay mucho oro. ¿Por qué hay tanto oro ahí en ellos, en esas iglesias, y nosotros seguimos el lado humilde, sin tanta vanidad, ni tanto, ¿cómo se puede decir? Como ellos? Y el sacerdote también está, su vestimenta y que su copa y que no sé cuánta cosa. Está bien, Juan Carlos, lo que ellos como llevan su sacerdocio, o nosotros. Bueno, yo creo, yo lo veo, Martita, como que yo veo que aquí vemos una cosa: están atrapados en el sacerdocio levítico ellos. Cuando ahora ya el verdadero sacerdocio ya es a nivel espiritual, ya no es lo ostentoso. Mira, vemos que el tabernáculo era algo muy fino, muy costoso, muy caro, metales preciosos. Cuando Salomón hizo el templo también era algo increíble, oro, plata, todo, ¿sí? Las vestimentas del sumo sacerdote eran oro, plata, o sea, joyas preciosas, todo. Pero ese era el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, ¿sí? Ahora ya estamos bajo el sacerdocio de Cristo, ¿sí? Entonces ahora sabemos que el templo de Dios ahora no es un edificio, es cada creyente, ahora es el templo de Dios. Eso es lo que enseña el Nuevo Testamento. Ahora Cristo mora, el tabernáculo de Dios es cada creyente, porque el Espíritu Santo mora en cada creyente. Entonces, eso lo suntuoso de esos construcciones, eso era desde el Antiguo Testamento. Ahora ya no hay razón de ser eso, porque como dices tú, el Vaticano, ¿cómo está? Atestado de oro. Están atrapados en el sacerdocio de Aarón todavía. La vestimenta del Papa, también muy suntuosa y todo. O sea, porque siguen copiando el modelo del Antiguo Testamento, que era así. Pero todo eso cambió en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Ya no se requiere ni lo suntuoso, ni el oro, ni nada, ¿sí? Porque ahora es una adoración espiritual, ¿sí? Que tenemos hacia Jesucristo. Entonces, ahora lo que hace realmente a una iglesia verdadera, ¿sí? Mira, ¿qué podemos decir de cómo sería una iglesia verdadera hoy? Es un templo bonito. Mira, si por ejemplo tú ves los templos de los mormones, todos son muy bonitos, muy bonitos, sus canchas de básquetbol y todo, ¿sí? Entonces uno podría pensar, ¿esa es una verdadera iglesia? No, la Biblia no enseña eso. Miren, una verdadera iglesia, ¿sí?
Hay un libro que se llama Las 9 marcas de la verdadera iglesia. Y la primera marca es que la predicación sea expositiva, o sea, que enseñen la Biblia así, versículo por versículo, dentro de su contexto, en el contexto original, ¿sí? Que celebren las ordenanzas, bautismo y Santa Cena, ¿sí? Que haya disciplina eclesiástica, que si hay alguien que ha pecado debe de ser disciplinado, que promuevan el evangelismo, ¿sí? ¿Qué más? No me acuerdo de las otras, sí, pero esas son las marcas de una verdadera iglesia. Nunca dice que una verdadera iglesia es la que tenga más oro o el líder vista mejor. No, puede ser una iglesia así. Hay iglesias cristianas al aire libre. ¿Se acuerdan nosotros cómo estuvimos en cofradía al aire libre? ¡Otros! ¡Qué hermosura! Que nos agarraba la lluvia, el viento y todo eso. Y el día que nos voló la carpa, el aire, ¿se acuerdan? Entonces, Claro. Eso, entonces realmente una verdadera iglesia no tiene que ver nada con lo suntuoso de la iglesia, porque si eso fuera, híjole, pues entonces nosotros no éramos ni iglesia, porque pero qué felices éramos, Juan Carlos. así es. Entonces esas iglesias hoy en día que buscan lo suntuoso siguen atrapados en el sacerdocio de Aarón, cuando ahora ya tenemos un nuevo sacerdote, una nueva forma de adorar. El mismo Jesús lo dijo: Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, ¿no? Entonces, bueno, gloria a Dios por eso, gloria a Dios. Amén. Por eso. ¿Alguien más? ¿Otro comentario? Yo con Juan Carlos. Adelante, Ale. Además, sabemos que lo que conforman la iglesia somos nosotros. Es correcto. Y Cristo como cabeza, entonces no tenemos que estarnos preocupando de esa parte. Exactamente. Eso es muy cierto. Ya la iglesia, lo dijimos, bueno, fue en el estudio de los viernes cuando vimos mi iglesia. La iglesia no es el edificio, no es una construcción, es el cuerpo de los creyentes, ¿sí? Todos los creyentes formamos la verdadera iglesia, así que no te preocupes si no vas ataviado de oro ni nada, nada tiene que ver eso. Es más, la Biblia dice que a las mujeres no sean tan ostentosas, sino su atavío sea con modestia, etcétera, ¿sí? Nada que ver eso. Ok, ¿alguien había alzado la mano? ¿Tú, Brendis o Armandito? ¿Alguien alzó la mano? ¿No? No vi. ¿Usted, Esperancita, algo que quiera compartirnos? ¿Qué le pareció este estudio? ¿Tuvo dudas? ¿Algún comentario? No sé. No, la verdad no tuve dudas. Todo para mí fue muy claro y yo sé que cada ser humano es una iglesia para Dios, que Dios está dentro de nuestro corazón y que nosotros manifestemos ante la humanidad, ante los hermanos, estamos en representación de Cristo, que murió por nosotros para nuestra salvación. Así es. Amén. Así es correcto. Ayer veíamos en el estudio de ayer que somos, como dice Pablo en Corintios, somos embajadores de Cristo, ¿verdad? Representantes de Cristo. Manuelita, ¿algún comentario sobre este libro de Éxodo? Ay, bueno, sí es en relación a lo que comenta. Por ejemplo, yo me hago la pregunta, y bueno, sí sé que Cristo vino, fue hombre a sufrir y todo, sí, pero me pregunto, si todo lo antepasado era de tanto oro, de todo lo que se hizo en el tabernáculo fue antes de Cristo, porque ya después llegó Cristo, como si teniendo tanto y siendo el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, nació en un pesebre. Y luego todo lo que pasaba cuando iba a predicar cuando se perdía y todo, o sea, todo eso que pasaba, como lo entiendo, como todo ser humano que tenía que ser, pero es muy, muy, muy drástico, digo, todo eso, y en lo que terminó que murió por nosotros, y es verdad, ¿no? Digo, pues Él vino a pagar por nuestros pecados,
pero pues, ¿dónde nació todo eso? Entonces yo digo, bueno, todo eso es en relación al Éxodo. Y en relación a lo que dice, ¿no? Que la iglesia está muy adornada y todo eso, pues sí, pero la iglesia sin nosotros, pues es un edificio. Todos formamos la iglesia, cada quien es el cuerpo de Cristo, la cabeza de Cristo. Nosotros formamos su cuerpo, por lo cual nosotros somos el templo. Es correcto. El cual debemos cuidarlo, ¿sí? Y pues eso es lo que yo entiendo. Es correcto, Manuelita, sí. Antes Dios dijo que cómo quería que fuera la adoración y dio muchas cosas costosas, oro y todo eso. Pero hoy en el Nuevo Testamento, bajo ya un nuevo sacerdote que es Jesucristo, un nuevo sacrificio perfecto que quitó los pecados del mundo. Yo todo eso lo entiendo, porque todo eso era antes en el Antiguo Testamento. Él vino para borrar todo lo que es el Antiguo Testamento y darnos la nueva oportunidad, pero pues eso de que si yo tengo un hijo, yo quiero darle lo mejor, trato de darle lo mejor, entonces ¿por qué? O sea, su pregunta es ¿cómo es que Cristo, siendo el Rey del Universo, dejó todo eso y vino a nacer en un pesebre y todo eso? Bueno, eso habla, y la Biblia lo dice, habla de la humildad de Jesucristo, ¿no? Que dice, se despojó de todo, no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino se despojó de sí mismo. Él se despojó de todo. Eso es lo que le llaman pero sus padres, a ver, eso es lo que yo digo, tengo mi hijo que sea lo mejor, ya después él sabrá, pero el principio. O sea, su pregunta, su duda, su comentario va sobre la humildad exagerada de Cristo, de que nació en una familia pobre, en una aldea, todo eso. No es exagerada, es por ejemplo, ¿cómo lo explico? A lo que yo entiendo es, si mi hijo está chiquito, van a hacer, trato de prepararle su Moisés, su ropa, todo que venga bien y que tenga lo mejor. Ya sé que ellos huyeron y que andaban de aquí para allá, todo eso, pero no. O sea, ¿cómo el padre dejó que su hijo viniera a sufrir lo que sufrió? Pues digo, en ese momento sí. Era necesario que, sí, pero porque, de todas maneras, claro, Carlos, de todas bueno, maneras. habla del amor de Dios por nosotros, porque que naciera en una familia pobre y anduviera descalzo, que no tenía ni almohada donde recostar su cabeza, eso es lo que menos sufrió Jesucristo. Lo que sí sufrió fue el castigo por nuestros pecados. Ahí es realmente donde se aprecia el amor de Dios. Y miren, yo creo que en todo hay un propósito de Dios. Dios podía haber hecho que Jesús naciera en una familia rica, o que naciera dentro del Imperio Romano y todo. Pero eso podía influir en la gente para que lo siguieran. Es más, hasta ni buen parecer tenía Jesús, porque hasta en eso pensó Dios. No quería que siguieran a Jesús porque nació en una familia rica, por su apariencia, por nada, sino por sus enseñanzas, por su persona. Hasta en eso pensó Dios, ¿sí? Miren, hay no sé si les he contado este chiste que ilustra algo de esto. Dice que era un predicador argentino, y ya ven cómo son los argentinos. ¿De qué tienen fama los argentinos? Sencillitos. Bien arrogantes, ¿verdad? Y él está predicando acerca de la humildad. Y está diciendo, y bueno, hermanos, dice, miren que debemos de aprender de Jesús, que es un ejemplo de sencillez, de humildad. Miren que haber nacido en Belén, cuando bien pudo haber nacido en Argentina, eso es humildad. ¿La captaron? O sea, por un lado está pregonando la humildad y por otro lado se está exaltando. Bueno, yo creo que todo esto es
Yo también veo, por ejemplo, que nosotros como seres humanos decimos, no, pues nuestros hijos, ¿no? Pero aquí vemos que muchas veces el plan de Dios fue hecho por Dios, sí, porque no nos cabe en nuestra mente finita toda la grandeza de Dios y todo el amor tan grande que Dios tuvo hacia estos pecadores. Si no hubiera sido a su manera, nosotros seguiríamos perdidos, muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, sí, a veces hay cosas que nuestra mente finita no puede entender, pero sí podemos agradecer, sí podemos adorar a aquel que dio su vida por nosotros, ¿no? Como el canto que hizo Martita, oh, qué amor, qué inmenso amor, no, eso es inmenso amor. Bueno, ¿algo más? Sí, yo. Sí. A ver, Ale. Bueno, Ale. Yo pienso también que la razón del ser humano debe de estar superada por la fe. Entonces, a veces cuando la razón no es suficiente, la fe viene a respaldar este concepto que no nos cabe, como puede ser posible que no le queramos dar lo mejor a los hijos, como es el caso de la duda de sí. Manuelita. Manuelita. Uh-huh. Que no nos cabe, entonces la única forma es por fe. Sí, miren, siempre que estudiemos la Biblia, siempre, Dios dice que no le amemos ni le adoremos a ciegas, sino dice, amarás a Dios con toda tu alma, mente y corazón, o sea, tu mente, que utilicemos nuestra mente. Quiere que razonemos todo lo que Él está diciendo, pero aquí ya le tocó un punto importante. Cuando la razón no alcanza a comprender algo, se tiene que someter a la fe, ¿sí? Siempre la razón tiene que ir sometida a la fe. Y no someter la fe a la razón. Si no lo entiendo, entonces no lo creo, no. Señor, yo no entiendo esto, ¿por qué fue así? Pero por fe lo acepto, porque tú eres más sabio que yo, ¿no? Entonces ahí sí hay muchas cosas que no comprendemos, por qué Dios lo hizo de tal manera y todo, pero... Yo sí tengo la fe y sí lo entiendo. Esa fue mi pregunta, ¿sí? Ahora, tenemos la razón, el raciocinio nosotros, no así como los animalitos no razonan, pero nosotros sí. Yo sí razono y sé que es por fe. Claro. ¿Sí? Entonces digo, dijiste unas preguntas que yo la hice, sí, pero la fe y el raciocinio yo los tengo. Claro, así debe ser. Todos debemos razonar, pero cuando llegamos a un punto, por ejemplo, la Trinidad, ¿cómo la podemos explicar por medio del razonamiento? No se puede, es más un acto de fe. Ok, ¿algo más que quieran compartir alguien o duda? Yo Japón. Adelante. Sí, nada más, quizá a lo mejor algo referente a lo que comenta Manuelita, sí, efectivamente Cristo fue pues extremadamente humilde en el sentido de su nacimiento, su crecimiento y todo, y yo creo que a lo mejor, como comentas Juan Carlos, lo hizo porque sabía que nosotros nos dejábamos llevar por las cuestiones materiales, ¿no? Incluso su mismo pueblo conservó toda esa importancia o que le daban importancia a las cuestiones materiales hasta ese tiempo. Entonces, Dios, sabiendo que eso podía ser un estorbo para poder seguir a Cristo, pues también pensó en obviamente en que Jesús fuera humilde, que no fuera alguien pues atractivo, ¿no? Para que no lo siguiéramos o no fuera eso un impedimento. Y bueno, obviamente pues nosotros sí, como comenta Manuelita, siempre esperamos y buscamos lo mejor para nuestros hijos. ¿Es cierto? Y sí es pues es difícil comprender cómo es el amor de Dios hacia nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su unigénito en pago por los pecados de todos nosotros, ¿no? Que Él estuviera además dispuesto también a despojarse de toda su gloria. Es como lo comentaste hace pues ya varios estudios, es un amor ágape, es el amor incondicional que nos es difícil comprender porque
el amor que tenemos por nuestros seres queridos, como dice Manuelita, efectivamente por nuestros hijos queremos darlo todo, pero por nuestros enemigos, por quienes nos ofenden, por quienes nos rechazan, ahí ese amor no lo sentimos, no es natural para nosotros, pero ese amor sí existe en Dios. Es el amor que Él manifestó a través de Jesucristo cuando murió por nosotros, a pesar de que muchos lo rechazan en nosotros en algún momento lo rechazamos y menospreciamos su sacrificio. A pesar de eso, su amor sigue siendo el mismo, es inmutable y es el mismo desde que creó pues nuestro mundo. Y yo creo que pues Dios conoce perfectamente bien nuestra humanidad y sabe que podíamos distraernos con la ostentosidad de un Salvador y a lo mejor la belleza también de un Salvador, pero en Éxodo yo creo que ahí nos ilustra también la belleza, la ostentosidad, la grandeza y el poder de Dios, que es una pequeña manifestación de ver en el tabernáculo cómo nadie podía entrar porque la gloria de Dios estaba allí y era parcial, ni siquiera era la gloria completa, ¿no? De la presencia de Dios a la que vamos nosotros a ver en algún momento. Eso nada más. Sí, así es. O sea, y me recuerdo que el libro de Hebreos son 6, dice... Tu micro, Japo. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, lo que más agrada a Dios de nosotros es la fe y no lo externo, la fe en su Hijo Jesucristo y la fe en el sacrificio de Cristo. Bueno, ¿algún otro comentario? Ya empezamos, le entramos ya a Levítico. Todavía tenemos media hora. Ok, miren. Entonces aquí le ponemos fin le damos fin al libro de el Éxodo. Sí, ya vimos que termina con la construcción del tabernáculo. O sea, ahora sí ya hay un lugar donde Dios va a ser adorado, ¿sí? El libro de Levítico va a tratar ahora de cómo debemos ser adorados. Éxodo termina con el pueblo ya liberado. Pero ese pueblo que ha sido liberado, que ha sido redimido, ahora tiene que aprender cómo adorar a Dios. Dios ya nos ha liberado a nosotros también. Ahora Dios espera que nosotros aprendamos también cómo debemos de adorar. Entonces les voy a compartir aquí Dejen ver dónde me quedé. Libro tercero de Moisés. Vamos aquí. Déjenme ahorita ponerles la lámina de... Y ahí entramos ya a Levítico. Vamos a hacer una introducción. Como digo, nada más vamos a hablar algo global acerca del libro para que ya dentro de 8 días ya entremos de lleno al capítulo 1. Entonces, ¿qué podemos decir como introducción del libro de Levítico? El libro de Levítico en el hebreo se llama Vayikra. ¿Y qué significa Vayikra? Y él llamó. Porque recuerden una cosa, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes Génesis? ¿Cómo empieza el libro de Génesis? Génesis 1:1, en el principio, ¿sí? En el principio, así comienza. Y en la Biblia hebrea se llama Bereshit, porque Bereshit significa en el principio. Entonces, el libro de Génesis se llama Bereshit. Luego viene el libro de Éxodo, que se llama Shemot, que quiere decir nombres, porque el libro comienza y son los nombres, ¿sí? Ahora, el título del libro de Levítico se llama Vayikra, que significa y él llamó. Y esta conjunción y, que no aparece en la traducción Reina Valera 60, es importante porque esta conjunción hila el libro de Levítico con el libro de Éxodo. O sea, tiene relación. Entonces, ¿pero de dónde sale el título de Levítico? El título de Levítico viene de la Vulgata Latina. ¿Se acuerdan que les dije que era la Vulgata Latina o la Septuaginta? Es la traducción del Antiguo Testamento hebreo al griego. Ese le llama la Septuaginta. Bueno, ahí le pusieron el nombre de Lepticón, ¿sí? Que quiere decir
asuntos de los levitas o lo concerniente a los levitas o lo relativo a los levitas, ¿sí? Eso es, de ahí toman el nombre de lepticón, que viene de todo lo que tiene que ver con los levitas, ¿sí? Ahora, ¿quiénes eran los levitas? Recuerden que todos los sacerdotes tenían que ser levitas a fuerza, ¿sí? Pero no todos los levitas eran sacerdotes, pero tenían que ayudar en las labores del tabernáculo, ¿sí? Es importante el libro de Levítico porque los autores del Nuevo Testamento sí citan este libro más de 15 veces, ¿sí? Y contiene instrucciones específicas de Dios para los sacerdotes, ¿sí? Y contiene instrucciones para los sacrificios, para las festividades y las leyes de separación. En otras palabras, ya existe el tabernáculo, el pueblo ha sido liberado, pero ahora tiene que aprender cómo adorar a Dios. Ya tienen el lugar para adorar a Dios, pero ahora tienen que aprender cómo. Y Dios les va a dar este libro justamente para que aprendan cómo hacerlo. ¿Quién es el autor de Levítico? Pues sabemos que es Moisés, porque los primeros 5 libros los escribe Moisés. ¿En qué año fue escrito? Bueno, si ha transcurrido un año, ¿sí? Desde que salieron de Egipto, se cree que fue alrededor de 1444. Y este libro de Levítico solamente cubre un mes de tiempo. Como veíamos, Éxodo nos narra, en la línea del tiempo nos narra un año, ¿sí? Desde que salen de Egipto hasta que construyen el tabernáculo transcurre un año. Pero el libro de Levítico nada más abarca un mes. ¿Cómo lo sabemos nosotros eso? Bueno, porque ya en números nos vamos a llegar al libro de Números y ahí nos dice que después de que Dios le da el libro de Levítico a Moisés, le dice ahora sí, agarra tu rumbo y vete. O sea, al levantar el campamento le pide que haga un censo, sí, porque va a comenzar el peregrinaje hacia la tierra prometida. Entonces, este libro de Levítico abarca nada más un mes en la línea del tiempo, ¿sí? ¿Y cuál es el contexto histórico de este libro? Bueno, antes del año en que Israel acampó en el monte Sinaí, fíjense, nunca antes contaron con la presencia de la gloria de Dios, ¿sí? Hasta el momento de la construcción del tabernáculo. O sea, nunca antes la presencia de la gloria de Dios había residido formalmente entre los israelitas como ahora, que ya tenían el tabernáculo, ¿sí? También no tenían ellos un lugar central de adoración como el tabernáculo. Nunca había existido, ¿sí? Entonces, ellos nunca habían contado con la presencia formal de Dios, ¿sí? Ni tenían un lugar de adoración para adorar a Dios, ¿sí? Un conjunto estructurado de sacrificios y festividades tampoco no había sido dado. Sabemos que ya se practicaban sacrificios. ¿Ustedes recuerdan cuándo fue el primer sacrificio que aparece en la Biblia? Con Adán y Eva. Adán y Eva. Ajá. ¿Y quién llevó a cabo el primer sacrificio? Dios. Entonces, de alguna manera, ellos ya conocían los sacrificios por los patriarcas, etcétera. Desde Adán y Eva ya vamos viendo que existen los sacrificios, ¿sí? Desde el mismo Génesis, que Dios sacrifica el primer animal para cubrir el pecado de Adán y Eva, ¿sí? Pero ahora lo van a tener de una manera ya formal, ¿sí? Ya un conjunto bien estructurado de sacrificios, ¿sí? Entonces, eso no había existido antes. Ni tampoco tenían un sumo sacerdote, ¿sí? Un sacerdote formal y un conjunto de trabajadores en el tabernáculo no habían sido establecidos. Hasta este momento, el único mediador ha sido Moisés entre el pueblo y Dios. Pero ahora ya van a tener un sacerdote formal y todo lo relacionado con la manera de acercarse a Dios. Entonces, al terminar el Éxodo ya están cubiertos esos dos, ¿sí? El punto 1 y el punto 2 ya están establecidos, ¿sí? Pero en Levítico es donde se va a establecer el punto 3 y el punto 4. Entonces aquí es donde encaja Levítico, ¿sí? En el punto 3, que es un conjunto estructurado de sacrificios y festividades, y el del sumo sacerdote, que ya con un sacerdocio formal. Entonces, el pueblo acaba de ser redimido, pero como les digo, ahora debe de aprender cómo adorar a Dios y cómo obedecerle, ¿sí? O sea, Dios no nos liberta o no nos libera para que ahora cada quien siga haciendo las cosas a su manera. Dios quiere acabar con toda la idolatría que traía el pueblo.
y por lo tanto necesita enseñarle al pueblo cómo deben de adorarlo. Eso, si lo llevamos a nuestros días, es exactamente lo mismo. Cuando Dios nos salva, Dios espera que crezcamos en santidad y que aprendamos a adorarlo y a obedecerle como Él quiere, no como a nosotros se nos ocurra. Como les he dicho siempre, no es a nuestra manera, tiene que ser a la manera de Dios. Ahora, entonces, todas las instrucciones que vamos a encontrar en el libro de Levítico, ¿para qué van a servir? Para guiar al pueblo a la adoración correcta, ¿sí? Entonces, vemos que el Éxodo termina con la gloria de Dios, ¿sí? Viene a morar en el tabernáculo y comienza él llamando a Moisés desde el tabernáculo. ¿Recuerdan que les dije qué significaba la presencia de la nube sobre el tabernáculo? La presencia de Dios mismo. La presencia de Dios. Exactamente. Y ahora, el libro de Levítico nos dice que Dios llama a Moisés desde el tabernáculo, lo cual indica que ya está Dios ahí morando en el tabernáculo, ¿sí? Otra cosa es que ningún movimiento se registra en este libro, ningún movimiento geográfico. No es como Éxodo, que salen de Egipto y terminan acá en Sinaí. Hay un movimiento geográfico. Aquí todo sigue sucediendo ahí en el Sinaí. Durante todo el libro de Levítico, durante ese mes, ellos siguen acampados ahí en el Sinaí. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el tema de Levítico? El tema central es la santidad de Dios, ¿sí? La santidad de Dios y el por qué su pueblo debe de andar en santidad, ¿sí? Entonces, hay un versículo que dice, sed santos porque yo soy santos. Entonces, si Dios es santo, Dios espera que su pueblo sea santo también. Entonces, ese es básicamente el tema central del libro de Levítico. Crecer en santidad. Para nosotros sería, una vez ya que hemos aceptado a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador, ahora debemos crecer en santidad. Ahora tenemos que aprender a adorar a Dios de la manera correcta, no como lo hacíamos antes. Tenemos que aprender a obedecerle, ¿sí? Entonces, este libro también nos va... Otra gran enseñanza práctica de Levítico es lo horrendo del pecado. Cómo Dios ve el pecado, ¿sí? Nosotros desde nuestra perspectiva decimos, ¿qué tanto es tantito? Pero para Dios es horrendo el pecado, ¿sí? Y el libro de Levítico nos va a enseñar, bueno, en este caso el libro en su contexto le iba a enseñar a Israel sobre cómo tratar con el pecado. Y cómo debía tratar con el pecado va a ser a través de los sacrificios, pero un sacrificio hecho tal como Dios decía, no como a uno se le ocurriera. Entonces Dios les va a mostrar a través de este libro la manera correcta de acercarse a Dios y de tener comunión con Dios a través de los sacrificios. Y aquí es donde vamos a ver muchos sacrificios, hay mucha sangre, si es un libro que habla de mucho de sacrificios, habla de mucha sangre. Y esos son temas que en la actualidad parecen repulsivos para la mente moderna, ¿sí? Porque la gente quiere religión sin sangre, quiere salvación sin sacrificio, pero la Biblia es muy clara, ¿sí? El derramamiento de sangre es lo que resuelve el problema. Ya lo dice ahí en el libro de Hebreos, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, ¿sí? Ahora, todo este sistema de sacrificios que vamos a ver en Levítico, apuntan al sacrificio perfecto que iba a venir después. ¿Por qué existieron los sacrificios levíticos? Bueno, era una manera, como Dios les dijo, que podían tratar con el pecado. Pero si no hubiera venido Jesús, ¿sí? Hoy en día la única manera sería a través de sacrificios, a través de derramamiento de sangre. Pero Cristo ya vino y cumplió con todos esos sacrificios, ya los cumplió Jesús, ¿sí? Como el Cordero perfecto. Y ya no se requieren más esos sacrificios. Y como vamos a ver después en el libro de Hebreos 10, que el sacrificio de Jesús es el sacrificio perfecto. Ya no se requieren más sacrificios porque el sacrificio perfecto ya fue hecho por alguien sin pecado. Miren, ¿por qué los sacrificios levíticos no podían quitar el pecado? Porque aún los animales estaban bajo la maldición del pecado. Cuando Dios maldijo la creación, ¿sí? Aún los animales estaban bajo la maldición del pecado, ¿sí? El animalito tenía que ser amarrado para poderlo sacrificar, ¿sí? Jesús fue sin pecado, ¿sí? Por eso representa el pan sin levadura, el pan sin pecado, un cuerpo sin pecado, ¿sí? Y fue voluntariamente a la cruz, ¿sí? Como él dijo, a mí mi vida nadie me la quita, yo la pongo
en expiación, dice, tengo el poder de ponerla y el poder para volverla a tomar. Entonces, todos estos sacrificios apuntaban al sacrificio perfecto de nuestro Señor. Pero ahora hay otra cosa, miren, otra cosa que tenemos que aprender del libro de Levítico. Aún los sacrificios que vamos a ver en Levítico se tenían que hacer con fe en la palabra de Dios. Si no, el sacrificio, como vamos a ver después, Dios dice, ya estoy harto de sus sacrificios. ¿Por qué? Porque llegaron al punto de que hacían los sacrificios ya nada más como un ritual, ya nada más era algo por cumplir, sin fe en la palabra de Dios. Y vamos a ver cómo Dios después los reprende, ¿no? Entonces, no es en sí el sacrificio lo que salvaba o lo que agradaba a Dios, era la fe en el sacrificio. El sacrificio de Cristo salva, pero lo que verdaderamente salva es la fe en el sacrificio para que sea aceptable delante de Dios. El sacrificio por sí solo no salva, ¿sí? Tiene que haber fe en el sacrificio. Entonces, una de las cosas prácticas que este estudio, al terminar el estudio de Levítico, nos debe de dejar claro en nuestra mente, y si estas cosas quedan claras en nuestra mente, se habrá cumplido el propósito de estudiar Levítico, es que nos demos cuenta primero lo terrible que es el pecado delante de Dios, ¿sí? El pecado tal vez para nosotros no sea cosa tan seria, o a veces minimizamos el pecado, no vemos el pecado en su verdadera dimensión, ¿sí? Porque somos pecadores y porque nos comparamos con otros pecadores. Pero si Dios es absolutamente santo, cualquier pecado que pensamos que es un pecado chiquito, para Dios eso es terrible. ¿Por qué? Porque Dios es santo y pide que nosotros seamos santos también. Ahora, hemos estado hablando de la santidad en otras ocasiones y hemos dicho que cuando uno pone su fe en Jesucristo, Dios te declara santo, o sea, te declara apartado para Él, ¿sí? Que eso es lo que es la santificación posicional. Ya has sido apartado, ¿sí? Ya has pasado de las tinieblas a la luz. Pero Dios espera que seamos santos. Entonces aquí puedes tú pensar, pues no, que ya soy santo. Bueno, ya somos santos y sin embargo la Biblia te dice que seamos santos, nos exhorta a la santidad. ¿Por qué? Porque hay una santidad que es progresiva, ¿sí? Que tenemos que ir creciendo, que tenemos que ir semejándonos cada día más a Jesús. Y eso es crecer en santidad, es crecer en madurez, crecer en obediencia. A eso somos llamados, no que, ya soy convertido y ya puedo hacer con mi vida un papalote. No, Dios espera de nosotros, si es que verdaderamente hemos creído en su Hijo Jesús, que crezcamos en santidad. Y la única manera de crecer en santidad es primeramente conociendo su voluntad, leyendo su palabra y después ponerla en práctica, ¿sí? Tenemos que entender que el pecado es terrible y la prueba es que para que haya perdón de pecados, tiene que haber forzosamente derramamiento de sangre. Ahora, en el caso de nuestros pecados, ¿a cuántos chivos o ovejas has matado tú para perdonar tus pecados? A ninguno. ¿Por qué? Porque ya no es necesario. Porque ya hubo un cordero que ya derramó su sangre. Y la fe en su sacrificio, eso es lo que nos da el perdón de nuestros pecados. La fe en el sacrificio. Entonces ven cómo el libro de Levítico sí tiene mucha utilidad para nosotros, aunque no estemos ya viviendo en ese tiempo. Porque lo que sucede en Levítico es justamente lo que vino a hacer Jesús por nosotros. Entonces, por eso tenemos que ver que el pecado es tan serio que Dios tuvo que sacrificar a un cordero sin mancha, que fue su propio Hijo, derramar su sangre para que por la fe en su sacrificio nosotros podamos ser perdonados de nuestros pecados. Es una verdad tan clara en las Escrituras que a veces tú dices, ¿por qué hay gente que no puede creer esto que está tan claro en la Biblia? Que el único sacrificio que acepta Dios como pago por nuestros pecados no son nuestras buenas obras, es la fe en la sangre de su Hijo, ¿sí? Entonces, eso es lo que esperemos que al final de este libro, que nos va a tomar yo creo casi 2 meses, podamos entender que delante de Dios el pecado es cosa seria. Otra cosa que tenemos que aprender es la santidad de Dios, que va de la mano con esto. El pecado es terrible para Dios porque Dios es absolutamente santo, ¿sí? Por eso Él llama a su pueblo, sed santos porque yo soy santo, ¿sí? Pedro hace esta misma admonición en su carta, dice, sed santos porque como está escrito, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Está citando un versículo de Levítico. Ahora, entonces tenemos 3 puntos que tenemos que aprender, o 3 lecciones prácticas de este libro. Lo primero es lo terrible que es el pecado. Segundo, la santidad de Dios, ¿sí? Y tercero, la gracia de Dios. Porque a pesar de que Dios es santo, ¿sí? Y nosotros somos terribles pecadores, ¿sí?
Dios provee el camino para el perdón y para la restauración con Él, ¿sí? Y así como en el Antiguo Testamento Dios les dio un camino para que pudieran sus pecados ser cubiertos y tener comunión con Él, ¿sí? Eso Dios lo hizo en el Antiguo Testamento. Ahora Dios nos ha dado otro camino, ¿sí? Nos ha proveído otro camino que es Jesucristo, ¿sí? Como dice en Hebreos 10:19, es el nuevo camino a Dios. El nuevo y el único camino a Dios es Jesucristo. Entonces, los sacrificios de Jesucristo, todos los sacrificios apuntan igualmente al Salvador venidero, o sea, a Cristo. Así como todo el tabernáculo, el mobiliario del tabernáculo, ¿sí? Todo apunta a Jesucristo. Así también los sacrificios del Antiguo Testamento, los sacrificios que vamos a ver en Levítico, todos nos están dando una idea de lo que va a venir a ser Jesucristo. Iba a venir a ser después, siglos después, Jesucristo. Entonces, quise comentar esto con ustedes antes para que la próxima semana ya entremos a la primera parte del libro, que son del capítulo 1 al 7. Esa primera parte corresponde a todos los sacrificios que tenían que hacer. Hay 5 sacrificios básicos que tenían que celebrar el pueblo de Israel, ¿sí? Entonces, la próxima semana vamos déjenme quitar esto la próxima semana vamos a ver del capítulo 1 al 4. Y vamos a alcanzar a ver, creo que 3 sacrificios, que es el holocausto, el sacrificio de oblación, la ofrenda de oblación, el sacrificio de paz. Pero que quise hacer una introducción para que ya no perdiéramos tiempo la próxima semana. Entonces, hasta aquí, pues le paramos hoy aquí. No sé, algún comentario, que ya empezaron a leer Levítico o no han empezado aún con su lectura, pues ya a partir de aquí nos olvidamos de Éxodo y seguimos con Levítico ahora. Y si lo acabamos en aproximadamente unos 2 meses, pues después nos vamos a seguir con el libro de Números, porque a lo mejor Levítico se nos va a hacer un poco árido el terreno, pero si lo vemos a profundidad vamos a ver que hay mucha enseñanza para nosotros, ¿sí? Y lo principal es que veamos a Dios en ese libro, o sea, cómo la gracia de Dios siempre se queda de manifiesta al proveer un modo para acercarnos a Él, ¿sí? Si Dios no hubiera proveído este método, no sé qué sería de nosotros sin un sacrificio, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para quitar nuestros pecados, ¿no? Bueno, ¿algún comentario de del libro de Levítico, de la introducción? No sé, no sé si ya esto lo sabían, les resultó nuevo o no, pero vayan viendo cómo va toda la hilación, cómo va toda la secuencia de eventos. Los que han estado desde el Génesis se van a dar cuenta cómo lo que el hombre echó a perder en Génesis, que caer en pecado, en separación de Dios, en la esclavitud del pecado, cómo Dios va a resolver esa situación. En Éxodo comienza liberando a su pueblo, ¿sí? Proveyéndoles un lugar de adoración, y ahora en Levítico vamos a ver cómo Dios les provee el método correcto de adoración. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Comentario? No. Un favor, Juan Carlos. ¿Sí? ¿Nos podrían mandar por teléfono todos los datos que nos acabas de dar en la introducción de Levítico? Sí, Armandito, a la hora que edite el video, todas las láminas se las voy a poner ahí en el video por eso quise hacer el de anoche, porque si no luego me quita el tiempo, y dije, que tenga tiempo para este video, que con todas las láminas que pusimos hoy, y sobre todo la información, ¿no? De qué significa Levítico, el nombre en hebreo, y lo que pusimos pues ahorita. Claro que sí, me llamó mucho la atención el nombre de Vayikra. Sí, Vayikra, sí, es el nombre hebreo. Vayikra. Acuérdate que el primero de hebreo es Bereshit, luego Shemot, y ahora Vayikra. Vayikra. Otro comentario, Brendis, tú que has estado leyendo y leyendo. Sí, bueno, pues es muy interesante esto del Levítico. Principalmente dice que Dios nos quiere promover a un acercamiento
para un estilo de vida de santidad, ¿no? O sea, él ya desde el Levítico nos está apartando, porque santo significa ser apartado de Dios, ¿no? Así es. Entonces aquí en Levítico es muy interesante todo esto, porque también es un tipo de Jesucristo, ¿no? Todos los sacrificios que vamos a ver aquí, pues también habla mucho. O sea, como dije la otra vez, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo se centra en Jesucristo, ¿no? Así y es muy es. interesante, vamos a leer los libros, espero ya me mandes el PDF para empezar a leer. Sí, te voy a mandar, miren, los que tienen el libro de Levítico, ese es un comentario, es de mis favoritos, Warren Wiersbe, por la forma tan clara, tan sencilla de explicar. Hay teólogos que son más profundos, pero Warren Wiersbe escribe a un nivel muy superficial, y no significa eso que le falte erudición a Warren Wiersbe. Lo que pasa es que hay escritores para todo tipo de público. Hay escritores que piensan en la gente, que no les gusta profundizar tanto, pero quieren que las verdades estén claras, breve y sustancioso. Bueno, este libro de Wiersbe, si se fijan desde el título, dice Levítico, y luego como subtítulo dice separándonos para Dios, ¿sí? Y eso es lo que trata el libro de Levítico, realmente, separándonos para Dios, ¿sí? Algo tiene que haber en el cristiano, ¿sí?, que lo haga diferente al resto de la gente. Y eso es de lo que trata el libro de Levítico, empezar a crecer en santidad, aprender a ver qué cosa tan horrenda es para Dios el pecado, que no hay pecados ni veniales ni mortales, delante de Dios todo es pecado, ¿sí? Y todo pecado, dice, la paga es la muerte, ¿sí? No dice que uno que sea chiquito merece menos castigo, la paga es la muerte. Pero como nuevamente se manifiesta la gracia de Dios. Dios provee el medio para que podamos resolver esa situación. Y no hay otro remedio más que el derramamiento de sangre. No hay otro remedio, ¿sí? Eso suena muy sanguinario, pero la cosa es que ya hubo quien derramó su sangre en nuestro lugar, y alabado sea el Señor por eso, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿Quién más sabía? ¿Quién es iPhone? iPhone. No sé quién sea, nada más permite el link. Yo pensé que era Paco. Pues no sé. ¡Ah, es esta! Es que tiene cubrebocas y no la vimos. Esta Mónica. Sí, es que ahora, como ya dice López-Gatell, que hasta por sustos podemos transmitir el virus, ya también Mónica se lo puso para que no la vayamos a contagiar. ¿Qué pasó, Moni? ¿Algún comentario? Estás apagada. Tu micro. El micrófono. A ver, listo. Ya, ahora sí, escuchamos. No, otra vez se apagó el audio. Ya, Moni. Ya. Muchas gracias. Pues sí, tenía alguna duda con Levítico. ¿Forma parte entonces, entiendo, del Éxodo? Bueno, es que el Éxodo es desde que salen de Egipto hasta que llegan a Canaán. Todo ese es el Éxodo. Pero en la Biblia es un libro que le da continuidad al Éxodo. Pero el Éxodo, viéndolo propiamente dicho, es desde que salen de Egipto hasta que llegan a Canaán. O sea que lo que vamos a ver en Números, que Números abarca un periodo de tiempo de 39 años. Si el libro de Éxodo abarca un año, Levítico un mes, bueno, el resto de Números abarca los 39 años prácticamente que el pueblo estuvo en el desierto, vueltas y vueltas y vueltas, hasta que entran a Canaán. Ahí termina el Éxodo propiamente dicho. Entonces, Levítico sí es parte del Éxodo, aunque es un libro aparte, ¿sí? Es la continuación del libro de Éxodo, ¿sí? Entonces, acuérdate que Éxodo termina con la construcción del tabernáculo. Ya está el lugar para adorar a Dios. Ahora Dios le va a dar a Moisés otras instrucciones que quedaron registradas en el libro de Levítico acerca de la forma de cómo deben ahora adorar a Dios, que los tiene que hacer diferentes del resto de las naciones, ¿sí? Eso es. Ok. ¿Sí? Ok, Juan Carlos, muchas gracias. Y disculpen, hace 8 días les mensajé por ahí que era yo, pero creo que no se leyó. Y es que ahorita están fumigando aquí, por eso salí a abrir y me puse... Están fumigando para las hormigas, pero ese sí el químico.
Entonces, por eso, pero aquí estoy, aquí. Yo pensé que ya López-Gatell te había espantado. Y hasta por aquí se transmite, ¿no? Pues como viajas, ¿no? El virus. Okay. Muchas gracias. No, gracias por contestar la pregunta. Gracias. Gusto verle. Gracias. Igualmente, Mónica. ¿Algún otro comentario acerca de lo poquito que vimos ahorita de Levítico? Va a ser un libro muy interesante que vamos a aprender mucho acerca de él. Entonces, pues tenemos que estar cada 8 días presentes. Así es. ¿Quién más? ¿Tú, Memito? ¿Algo que quieras compartir? Y luego Marce, Viri, Rabadán. Sí, bueno, nada más comentar que anteriormente cuando leí Levítico le platicaba yo a Armandito que se me había hecho muy tedioso, porque tal vez no lo vi con esta perspectiva, ¿no? Que nos muestras ahorita en este bosquejo de lo que nos compartiste. Y al meterme en los detalles y todas las especificaciones que da, tanto para sacrificios como las leyes que está implementando ahí en ese momento el Señor, se me hacía muy tedioso, pero estoy seguro que va a ser de gran bendición. Ahorita ya con esta perspectiva que nos muestra, vamos a tener mayor atención, o bueno, yo en lo personal, mayor atención a cómo el Señor quiere llevarme, ¿no? O llevarnos a esa santidad, a apartarnos para Él. Sí, es que sí, mira, realmente yo pienso que lo que nos está ayudando y lo que nos va a ayudar a entender Levítico es que traemos el contexto desde Génesis, ¿sí? Sí. Y como a veces normalmente lo leíamos, pero aisladamente, sacándolo de su contexto histórico, pero ahorita, por ejemplo, los que han estado desde Génesis 1:1, ¿sí? Otros ya se integraron cuando, creo, la historia de José, ya a finales de Génesis, otros quizás se integraron en Éxodo, pero de alguna manera el haber estado en esos dos estudios anteriores nos ayuda a situarnos históricamente y geográficamente y contextualmente dentro de lo que está sucediendo. Entonces, por eso yo pienso que por eso se nos va a ayudar a que se nos facilite el estudio de Levítico, ¿sí? Me puse con mi nieto a estudiar el Levítico 1, y digo, a ver, vamos a ver qué diferencias hay cuando sacrificaban una oveja, un carnero, y un ave, un palomino, algo así. Y le digo, ¿te das cuenta cómo cortaban los animales? Pero a las aves nada más las abrían, no las partían en dos. Quedaba como un libro abierto el ave. Cortaban la cabeza. Ajá, le cortaban la cabeza y rociaban la sangre porque hay poquita sangre. Los animales grandes la podían recoger en una vasija. Pero en los palominos, como son animales muy pequeños, cortaban la cabeza y rociaban la sangre alrededor del altar, ¿sí? Lo abrían en dos, pero sin partirlos nunca. Entonces le digo a mi nieta, así como le digo, es que sí te estoy tratando de enseñarle a mi nieta, haz de cuenta que somos detectivas, a ver, vamos a ver y nos ponemos a leer tranquilamente, sin prisas, y vamos encontrando las diferencias, similitudes entre uno. Por ejemplo, ese de las harinas también, otro sacrificio que era masa cruda, en otro era horneada, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos detallitos, pues vamos a tratar de ir viendo el por qué eran así, ¿no? Sí. ¿Alguien más? Marce, y luego Viri, Lucero y Rabadán nos faltan, que no han participado. A ver, ¿quién dice yo? Pues yo nada más le pido a Dios que me dé entendimiento para poder comprender todo lo que viene. Y seguramente que te lo va a dar, vas a ver que sí. Porque la Biblia dice que tenemos el Espíritu Santo que nos guía a toda la verdad, nos da conocimiento, y en el Espíritu Santo tenemos el Maestro perfecto y Él nos va a hacer entender todo esto. ¿Alguien más? Hermano, pues yo nada más agradecerle también el tiempo que dedica. No pude estar en varios de los sábados, aunque leo el libro de Éxodo, pero pues sí es muy importante. Ahorita que estaba escuchando el resumen acerca de el efod, la túnica, lo del arca y el propiciatorio, pues que sí ya lo sabía, pero me quedaban muchas dudas, por ejemplo, en las vestimentas, y pues muchas ahorita fueron aclaradas. Entonces
aunque no lo vi todo, realmente es un gran libro, porque como usted dice, también es tipo de lo que pasó en nuestra propia vida, ¿sí? De cómo estábamos esclavizados al pecado y Dios nos redime, Dios nos libera por medio de su Hijo Jesucristo, y pues ahora Levítico que nos llama a santidad, ¿no? En el Nuevo Testamento también Dios siempre nos está exhortando a ser santos, a estar apartados, porque vivimos en un mundo caído y aunque estamos aquí, nuestra ciudadanía no es de aquí. Entonces Dios siempre nos está exhortando a vivir en santidad. Amén, sí, es correcto. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿no? Y como nuevas criaturas, pues tenemos que ser diferentes al resto de la gente que no tiene a Cristo. Debemos crecer en santidad también. Y es una lucha, no es sencillo, pero Dios nos ayuda. Leti. No sé si alguien más. No, okay. No, pues yo nada más me exhorto a mí misma diciendo que debo afirmarme, arraigarme en la palabra de Dios, ¿verdad? En sus promesas, porque ahí es donde está el instructivo de vida para nosotros. Y como el libro de Levítico nos llama a ser santos, ¿verdad? Como lo mencionaban ahorita, hemos sido apartados para su servicio. Entonces, como tales, debemos trabajar día a día, permaneciendo en su palabra, para hacer luz, para hacer sal en este mundo y ser diferentes, que vean la luz en nosotros y que podamos darle gloria y honra al Señor, y por medio de su palabra caminar hacia la verdad cada día, cada momento, porque separados de Él no somos nada. Entonces afirmémonos, arraiguémonos, echando esas raíces profundas en su palabra, para que podamos entonces caminar hacia la verdad. Sí, y una recomendación, miren, como decía mi amito, el libro de Levítico parece a veces un poco árido, pero miren, vayámoslo leyendo conjuntamente el libro con el comentario de Wiersbe, porque Wiersbe nos aclara muchas cosas ahí que luego no detectamos y nos va a ayudar. Entonces, no se desanimen, van a ver cuántas verdades espirituales hay en el libro de Levítico, ¿sí? Y cosas que tienen que ver con nosotros, porque uno podría pensar, bueno, si este es un manual, un instructivo para los sacerdotes, los levitas, pues ¿qué tiene que ver eso conmigo, no? Podría uno pensar así, pero todo lo que quedó escrito en la Biblia tiene que ver con nosotros. Si Dios lo dejó fue por algo, ¿no? Si lo dejó escrito fue por algo, ¿no? Entonces yo les exhorto y les animo y les desafío a que le echemos todos los kilos a Levítico, ¿sí? Y repito, si alguna duda surgiera algo, pues ya les dije, mándenla al grupo, y así como luego Armandito manda preguntas al grupo, bueno, pues igualmente todos si tienen alguna duda, pero sí es importante que lo leamos, ¿no? Que estemos leyendo, porque el que lee siempre va a aprender, eso es obvio, ¿sí? El que no lee, pues es como el bebé que nada más está supeditado a la cucharadita de alimento que recibe, ¿no? A la papillita. Entonces, yo sé que si ustedes comienzan a leer y a estudiar, todos tenemos algo que aportar y todos nos retroalimentamos y todos vamos creciendo en conocimiento, porque para crecer en santidad hay que crecer primeramente en conocimiento. Si no, ¿qué es lo que vamos a practicar si no estamos creciendo en conocimiento? No, Angie no está. Viri, ¿quieres algo que comentarnos? Sí, bueno, pues es la primera vez que lo voy a estudiar, pero como comentan que es en referencia a la santidad, ¿no? Entonces, pues yo creo que va a ser de mucha bendición aprender un poco más de cómo llegar a ser santos a través de la fe, ¿no? Y pues ya estaré ahí haciendo mis preguntas, porque realmente de Levítico nunca he leído nada. Mira, y es que eso que dices es verdad, en las iglesias casi todo mundo se brinca Levítico, a veces se brincan hasta el libro de Números, y a veces ya de plano se van hasta Josué, porque son a veces libros medios tediosos parecieran, pero como les digo, si están ahí es por algo, ¿no? Y bueno, nosotros no nos lo vamos a brincar, lo vamos a ir también viendo versículo por versículo, y van a ver cuántas cosas Dios nos va a decir a través de... Se van a quedar sorprendidos de verdad bueno, nos vamos a quedar todos sorprendidos de cuánta enseñanza hay para nosotros, que es la manera como debemos de estudiar las Escrituras.
versículo por versículo y dentro de su contexto, buscando la aplicación para nosotros, ¿sí? Entonces, todo lo que uno estudia en la Biblia, finalmente lo tenemos que aterrizar en nuestra vida. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver conmigo? ¿Cómo lo aplico yo a mi vida? Pero para que yo lo pueda aplicar correctamente a mi vida, tengo que interpretarlo primero correctamente, dentro de su contexto, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios está diciendo ahí a su audiencia original? ¿Cómo lo entendió la audiencia original lo que está escrito ahí? Y después eso es aplicarlo a nosotros. Dicen que la predicación no es otra cosa más que construir puentes. Miren, hay un método que se llama el método ALMA, ¿sí? Por las siglas A, anzuelo. Ahí te va, mira, siempre que quieras enseñar algo de la Biblia, primero tienes que agarrar el anzuelo, o sea, poner un anzuelo. Dicen que si el que te va a escuchar a los 5 o 10 minutos no te ha puesto atención, ya no te escuchó el resto de tu mensaje. Entonces primero tienes que poner un anzuelo, y el anzuelo es algo que siempre tiene que ver con tu vida, ¿sí? Algo que tú digas, eso tiene que ver conmigo, y ya lo atrapaste. A veces muchos predicadores, no sé si lo han visto, dicen, a ver, hermanos, buenos días, vamos al libro de Levítico. ¡Pum! Y se van directamente al libro y ya nadie pone atención a... Pero tú tienes que utilizar primero la de alma. Ahorita voy a explicar qué es esto de las siglas alma. Anzuelo. Primero un anzuelo para captar la atención de alguien, ¿sí? Luego la L, libro, ¿sí? Ya después de que pones el anzuelo, ahora sí ya te vas al libro y empiezas a estudiar o a explicar el libro en su contexto original, en lo que significó para la audiencia original, lo que Dios les quiso decir a la audiencia original. Ahora, ya viajaste del presente al pasado. Ahora te regresas al presente. Alma, la M, mirar. Mirar, ¿eso qué tiene que ver conmigo? ¿Sí? ¿Qué tiene que ver conmigo al momento de ahorita? Entonces, lo que estudiaste ya en el libro en su contexto original, ahora tienes que ver qué tiene que ver eso conmigo ahorita. ¿Sí? Y luego la A es aplicar. ¿Cómo voy a poner esto en práctica de aquí en adelante? Entonces, ese es el método de alma. Entonces, si te das cuenta, es construir puentes del presente al pasado, del pasado regresas al presente y del presente al futuro. Eso es predicar la Biblia, ¿sí? Construir puentes, ¿sí? Y no, o a veces también se van directamente a la aplicación y todo, pero tú dices, bueno, ¿por qué tengo que aplicarlo así? ¿Sí? Entonces es bien importante que sigamos la secuencia. El anzuelo, el libro, ¿sí? En su contexto original, regresa al presente, eso que tiene que ver ahorita conmigo, y después al futuro, la aplicación, ¿sí? Eso es lo que se llama el método ALMA, ¿sí? Entonces, bueno, a lo mejor ustedes no saben, algún día a lo mejor ustedes van a estar explicando la Biblia a alguien y tienen que seguir estos pasos de siempre empezar por el anzuelo. Mira, si tú le dices a alguien, un anzuelo, tu hijo anda de rebelde, anda de borracho, no te obedece o algo así, ya pusiste el dedo en la llaga. Dices, caray, eso sí tiene que ver conmigo. Entonces después ya buscas el libro donde trata algo que tenga que ver con esto y ya captaste la atención de la persona. Si te vas directamente al libro, difícilmente, te digo, a veces yo he escuchado predicaciones que dicen, a ver, hermanos, vamos al libro tal, versículo tal, tal, y ya te llevan directamente al libro, o ya de plano estar hasta con las aplicaciones, ¿no? Y entonces uno no entiende el fundamento del porqué de eso, ¿no? Bueno, no sé ni a qué vino esto, pero bueno. Era por el comentario de Viri, que dice que va a ser primera vez que lo va a estudiar, y digo que muchos se brincan este libro de Levítico. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Quién me falta? Irene, no sé si está... ¿sí fue Rabadán? ¿Sí es Irene o no? Yo creo que sí, pero a lo mejor no puede activar el micrófono, se escuchan, pero a lo mejor no lo puede reactivar. Bueno, sonaba como... ¿Saben qué es el Ramadán? Es ¿no es un libro? No, es una fiesta musulmana obligada para el todo musulmán. Entonces, bueno, pues si ya no hay nada más que agregar, te paso el micrófono, Urielón. Y nuevamente un abrazote, Armandito. ¿A qué horas vamos a matar la res? ¿A qué horas hacemos el sacrificio? Primero déjame torearla. Ándale.
Dale una buena estocada a la res. Una buena estocada y la puntilla. Ok, te paso el micro, Urielón. Sí, gracias, Juan Carlos. Felicidades, Memito, que la pases bien. Gracias a Dios por un año más de vida que te da el Señor. Sea para gloria y honra suya, ¿verdad? Gracias a Dios por permitirme llegar un año más. ¿Cuántos cumpliste, Armandito? 63. Fíjate, eres de la misma edad que yo. Estamos chamacos. En plena pubertad. Te parecen gemelos. Somos jóvenes, pero de la época pasada. Y cada quien es joven a su época. Sí. Bueno, vamos a si nos haces, Memito, favor de orar, por favor, para terminar. Sí, amén. Amén. Vamos a orar nuevamente. Amado Dios y Padre, te damos muchísimas gracias, Señor, porque en esta tarde nos has permitido nuevamente escuchar de tu palabra y, Señor, llegar a la conclusión de este estudio que ha sido de bendición para nuestras vidas. Gracias por mostrarnos, Señor, que eres un Dios de maravillas, Señor. Que eres un Dios de prodigios, hacedor de prodigios, Señor, y que, Padre, pues has dispuesto todo, Señor, para que nosotros reconozcamos, Señor, tu grandeza y, Padre, nos postremos en adoración a ti. Te doy gracias por la vida de mi hermano Juan Carlos, Señor, Señor, y por la disposición de su corazón para enseñar de tu palabra, Señor, y pues traerla, Señor, a un plano más accesible, Señor, más entendible para nosotros. Gracias por la vida de cada uno de los que han estado asistiendo, Señor, de manera fiel y constante, Señor, y que pues en eso manifiestan, Señor, el deseo de conocerte cada día más y de seguirte, Señor, y de amar. Gracias, Padre, por este grupo, gracias por los estudios. Y Señor, como dice mi hermano Juan Carlos, al final de cuentas, Señor, es para que lo llevemos al terreno de la práctica, Señor, para que lo apliquemos en nuestras vidas, Señor. Permite que haya en nosotros, Señor, ese discernimiento y podamos captar, Señor, lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros y que nosotros seamos obedientes, así como lo fue el pueblo tuyo, Señor, el pueblo de Israel, en la construcción de ese tabernáculo, Señor, con cada una de las especificaciones que diste, mi Dios. Y te bendecimos por ello, Señor. Que seamos así, Señor, también en esa obediencia y que no seamos pues duros de servicio, Señor, y duros de corazón para contigo. Gracias, Padre, nuevamente, y te damos la honra y la gloria a ti, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Pues nos vemos el viernes. El viernes la clase va a ser de neumatología. ¿Sí saben qué es eso de neumatología? Es la doctrina del Espíritu Santo. Neuma, espíritu. Entonces, nos vemos el viernes y el próximo sábado aquí nos vemos con un nuevo libro. Dios nos ha permitido comenzar un nuevo libro, ahora que nos permita terminar el nuevo libro, ¿verdad? Y ¿verdad? Y que todo lo que hagamos sea para su honra y su gloria. Les deseo una feliz semana a todos, bendiciones. Martita, un abrazote hasta Toluca y a Martita, que está ahorita en la congeladora de Toluca. Sí. Y aquí está un solecito rico ahorita. Un abrazo a cada uno de ustedes, Dios les bendiga y pues nos vemos la próxima. Igualmente, gracias. Muchas gracias. Japo, vamos a pasar por el libro de Levítico al ratito, como 3:30. Sí. Oye, Viri, también tengo ahí tus libros desde el jueves, ya sabes que no hay ningún problema, hasta con dificultades de pago los pueden obtener. Entonces sí, está bien para ti. Bueno. Y Brendis te lo mando a ti por WhatsApp porque pues estás re lejos tú. ¿Sale? Ok, pues ya córrenos, Uriel. Bye. Adiós a todos. Gracias, pasen la tarde, gracias. Hasta luego. Hasta luego.